Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy, por disposición de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en la Iglesia en Paraguay estamos conmemorando el Día del Laico. A la vez, en el contexto del novenario de la Virgen de los Milagros de Caacupé, se va a dar inicio al año del laicado, que será todo el año 2022. Para hablar de este día del laico en la Iglesia, en la misión salvífica de la Iglesia y del año del laicado, hemos invitado al hermano y amigo, el ingeniero Genaro Fernández, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos. Genaro, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Buenos días, Roque, buenos días a toda la audiencia de este prestigioso canal. Como dijiste, hoy estamos celebrando el Día Nacional del Laico, que se empezó a hacerlo a partir del 2019, ¿verdad? En aquella oportunidad, la SEP estableció la solemnidad de Cristo Rey como el Día Nacional del Laico y desde entonces lo estamos haciendo. Hoy estamos, un poquitito más tarde, desarrollando un programa en la capital espiritual de la República, en Caacupé. Vamos a iniciarlo con una misa en acción de gracias. Posteriormente habremos de trasladarnos al obispado a efectos de dar los detalles, los pormenores en lo referente al año del laicado, y luego nos trasladaremos al Teatro Municipal, donde habremos de desarrollar un programa que contempla, ¿verdad?, esta celebración. Habrán unos grupos que van a competir en cuanto a el himno del laico paraguayo, ¿verdad? Posteriormente una ponencia a cargo del doctor ingeniero Gerardo Blanco respecto a la carta pastoral de los obispos. Por último, habría un mensaje de nuestro obispo responsable de la Coordinación Nacional de la Pastoral de Laicos, Monseñor Celestino Campos, dirigido a todo el laicado nacional, y la premiación final de esos participantes en cuanto al himno. Genaro, mencionaste el origen un poco o por lo menos le diste un contexto al tema del año del laico. Sí. Y no sé si manejas la información, la reflexión, o a vos, ¿qué reflexión te merece el hecho de coincidir? Yo no sé si ahora nomás o siempre va a ser el Día de Cristo Rey, que es hoy también estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey del universo con el Día del Laico. ¿Qué relación tiene? Y sí, al respecto se había, digamos, en reuniones anteriores, ¿verdad?, de la coordinación y los encuentros bimensuales que tenemos o que desarrollamos en las diferentes diócesis con los laicos de toda la República, donde asisten representantes diocesanos de laicos de parroquias, en fin, y también de movimientos nacionales. Ya habíamos tratado si en qué oportunidad o en qué fecha se podría, celebrar ese día, y la gente coincidió, o la mayoría coincidió, en que sea en la solemnidad de Cristo Rey, ¿verdad? Y eso es lo que se llegó a proponer a la conferencia episcopal, y la que, dispuso de esa manera, creo que en la asamblea número 220, de que se estableciera el día de la solemnidad de Cristo Rey como Día Nacional del Laico. Y también en esa oportunidad, ¿verdad?, establecieron ellos que el 2022 sería el año del laicado, ¿verdad? Ya se había manejado y se dijeron, bueno,
año de la juventud, el trienio de la juventud, después ya se sabía que se tendría, ¿verdad?, un año de la palabra, de la Eucaristía, entonces se propuso y surgió el 2022, o determinaron de esa manera nuestros obispos el año del laicado 2022, completando ese trienio. ¿Qué reflexión te merecería como un hombre veterano en estas lides de la iglesia, pero por otro lado, abuelo, esposo, profesional? Genaro es ingeniero civil, pero con una formación en catequesis. Es decir, ¿qué puede representar Cristo, Rey del universo, para nosotros los laicos? De hecho, Cristo, Rey del universo, ¿verdad? Él debe reinar en toda nuestra vida. Nosotros hemos de conformarnos conforme Él lo fue, ¿verdad? Nosotros nos decimos discípulos de Jesús. Si somos discípulos, entonces nuestras actitudes y nuestros comportamientos deben traducir la vida de un auténtico discípulo de Jesús. Y el discípulo se conforma y se configura según su maestro. Por la manera de ser, por nuestro estilo de vida, deben decir, es o no discípulo de Jesús. Por lo tanto, Cristo, Rey del universo, para nosotros debe ser realmente una solemnidad en la cual nosotros nos sentimos identificados con Él. Y a través de nuestras actividades o nuestra manera de ser y conducirnos en los diferentes ambientes, debemos hacer que realmente Él sea el Rey. O sea, nosotros debemos comportar ese reinado en nuestra manera de conducirnos y tratarnos entre todos, ¿verdad? Debe salir a relucir eso. Yo suelo decir, voy a compartir una reflexión y esta conversación con mi amigo Genaro Fernández. Y conste que el programa se denomina Esto dice la Iglesia, ¿verdad? Que no quepan dudas. Yo suelo decir que en realidad, y eso voy a parafrasear al cardenal Cristóbal López, a quien lo conocemos, un amigo de muchos años, actualmente arzobispo de Rabat, en Marruecos. Él, en una ponencia a los religiosos de España, fue invitado y expuso su reflexión, y él dijo: yo no trabajo para la iglesia, ni trabajo en la iglesia. Y de ahí va a derivar también la reflexión que quiero hacer contigo después por el tema del laico, ¿verdad? ¿Qué es el laico? Y estamos hablando de Cristo, Rey del universo. Ya. El cardenal decía: yo trabajo como iglesia por el reino de Dios. Ya. Ese es el tema. Yo no trabajo por la iglesia, ni siquiera trabajo en la iglesia, sino yo trabajo como iglesia por el reino de Dios. ¿Qué reflexión te provoca, Genaro? Y en la conferencia episcopal de Santo Domingo surgió un comentario, ¿verdad? La expectativa era, bueno, los laicos transformadores de la sociedad. Y decían, los laicos se saben que son parte de la iglesia, pero no se sienten iglesia, ¿verdad? Y la iglesia somos todos, ¿verdad? Y de hecho, yendo a lo que nuestro cardenal dijo, como iglesia, ese lazo de comunión que tiene que haber entre nosotros, ¿verdad? Esa participación, ese ser tiene que darse para trabajar, vivir ese reino, o sea, hacerlo factible a través de, como le dijimos, de nuestro trato, nuestra manera de ser, y anunciarlo, llevarlo, ¿verdad? Esa experiencia de Dios en nosotros, esa experiencia de sentirnos hijos e hijas de Dios, que es la comunidad de vida
¿verdad? Que es la iglesia, entonces se debe sentir, se debe vivir y transmitir por contagio de alguna manera en los diferentes ambientes que vivimos. No por eso, Cristo, Rey del universo, entonces nosotros somos instrumentos de ese reino, de la construcción de su reino, de los valores de su reino, porque en definitiva de eso pues se trata nuestra propia existencia, por decirlo así, el tema del reino de Dios. Y cuando inicia justamente su misión apostólica a Jesús, después de los 40 días por el desierto y compañía, y cuando ya salió a predicar, él dice, el reino de Dios está cerca. O sea, de eso se trata. Entonces, en esta festividad de Cristo Rey vale la pena reflexionar un poco sobre ese tema. Pero tiene mucha relación, Genaro, con el tema del laico. Instrumentos del reino de Dios en el mundo, ¿verdad? ¿Quién es el laico? ¿Qué es la misión del laico? ¿A qué se le llama laico comprometido? Aquí el Papa Francisco es muy duro con ese tema, ¿verdad? Después, en todo caso, podemos ver también, pero en un minuto, una introducción, así en pocas palabras, un pensamiento, ¿qué es el laico? Y después profundizamos después de la pausa. Ya, correcto. El laico es aquel, por decirlo así, hijo adoptivo de Dios, por el bautismo. Entonces, a partir de ahí podíamos ir profundizando. Sí. El laico es hijo adoptivo de Dios. Sí. Pero también el obispo y también el... Claro, todos los bautizados. Por eso dije, por el bautismo. por el bautismo. Todos los bautizados. Bueno, vamos a profundizar después de la pausa, porque ahora vamos a una brevísima pausa, un poco a caracterizar al laico, porque la mayoría de los que están viendo el programa son laicos, pero son conscientes de qué significa ser laico y cuál es su compromiso como iglesia. Pausa y ya volvemos. En esta mañana de domingo, Día Nacional del Laico en Paraguay, estamos hablando justamente de lo que significa laico y cuál es nuestro rol, nuestra misión en la iglesia y en la sociedad. Porque decíamos antes de la pausa, parafraseando al cardenal Cristóbal López, que nosotros somos iglesia y nuestra misión está hacia afuera de la iglesia, porque nosotros somos iglesia, pues, hacia la sociedad. Estamos para hablar de este tema con el ingeniero Genaro Fernández, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Además, Genaro, lo estiramos en la Conferencia Episcopal en diversos trabajos, roles. Él es ingeniero civil, papá, esposo, abuelo, profesional, y así pues tiene que ser el laico, ¿verdad? Pero decía Genaro que muchas veces dice el Papa Francisco, y lanzo ya ahí el tema, fue en un videomensaje en ocasión del encuentro de líderes católicos que ocupan lugares de responsabilidad en los gobiernos, que se realizó en el CELAM. Él dijo, laico comprometido no es aquel que anda en las cosas de los curas. Laico comprometido es aquel que se juega y se cocina por su fe ahí en el ámbito donde le toca actuar. Podemos reflexionar sobre ese tema. No es el que se dedica a las cuestiones de los curas. Ya que vea, medio fuerte está. Sí, te había dicho en el bloque anterior de que somos hijos adoptivos de Dios, ¿verdad?
por el bautismo. O sea, Dios nos quiere tanto, somos sus criaturas, somos su creación, pero por el bautismo, ¿verdad? A través de Jesús y por la acción del Espíritu Santo, nos regala su propia vida, comparte con nosotros su vida, por eso nos hace sus hijos. Bien, partiendo de ahí, en cuanto a la reflexión del Papa Francisco, y volviendo a lo que es por decirlo así, la definición del laico, son aquellos fieles que son incorporados por el bautismo, ¿verdad? Forman parte del pueblo de Dios, también reciben la función sacerdotal, profética y real de Cristo y ejercen su misión a su manera. Y su ambiente particular de trabajo, de tarea, de misión, es el mundo, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que lo que el Papa Francisco quiere decir, que el laico comprometido no es aquel que simplemente está ayudando, por decirlo así, en las tareas dentro de la iglesia, el ad intra, en las cuestiones litúrgicas, en los ministerios, en la catequesis, sino el que vive su vida de fe en los ambientes cotidianos que frecuenta, ¿verdad? Empezando por la familia, el trabajo, ¿verdad? Los diferentes sectores y ambientes, la educación, la política principalmente, que tanta falta hace, ¿verdad? Somos 95% de católicos en el país, cristianos en el país, dice 89% católicos, 6% de otras sectas. Sin embargo, los signos que se manifiestan son signos de muerte, ¿verdad? Corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos, o sea, ese impacto, el hecho de ser laicos, y se dan todas estas situaciones? Quiere decir que no somos laicos comprometidos, no asumimos ese compromiso de ser discípulo y misionero de Cristo con todas las consecuencias. No somos auténticos, en una palabra. Justamente mencionabas que esta mañana en cada cupé va a haber una charla sobre la carta pastoral de los obispos, la carta pastoral sobre Itaipú, que los obispos publicaron este año, en marzo de este año, y el ponente va a ser el ingeniero Gerardo Blanco. Estoy nomás poniendo un ejemplo, o sea, para que se entienda esto que estamos hablando de cómo uno tiene que ser laico comprometido en el ambiente en que le toca, ¿verdad? A mí me consta, porque lo conozco al ingeniero Gerardo Blanco, él pertenece al movimiento de Schoenstatt, ¿verdad? Es schoenstattiano, brillante, es doctor en ingeniería, por Alemania, ¿verdad? Con mención de honor. Y bueno, él es una persona que yo sé que como académico e investigador en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, por un lado, ahí lo conocí menos, pero sí en este ámbito de consejero de Itaipú, porque él es consejero de la entidad binacional Itaipú. Y ahí él habla de su fe y vive según su fe, ahí, en ese ambiente, o sea, en el consejo, en la academia, en donde le toque actuar y vivir, no teme presentarse y decir y expresar sus valores y defender esos valores en el seno en que le toca actuar. Vean al laico comprometido, ¿sí? Está ahí donde se están tomando decisiones fundamentales para la vida del país, iluminando desde sus valores, que son los valores del Evangelio, ese mundo que le toca actuar, donde es el Consejo de Itaipú o la investigación o la academia en la Facultad Politécnica y así sucesivamente, no sé otros aspectos, pero el laico ese que
no duda, o sea, por los poros le sale el tema. O sea, no es que va a ser el que va a misa y después sale de la misa y ya es otra persona y ya sus valores los deja para el siguiente domingo si es que va cada domingo a misa, ¿verdad? Como ejemplo nomás quería poner eso, Genaro. De hecho, cuando dijiste ese, por los poros le sale, como aparecía el documento de Aparecida, dice directamente que el gran desafío de la Iglesia es promover discípulos misioneros que fieles a su vocación, dice, comunican, ¿verdad? Comunican por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con el resucitado. En una palabra, es que te sale eso. Es una alegría y un gozo que necesitas compartirla y transmitirla. Entonces, el que tiene, o sea, esa experiencia de ese encuentro, como dice Benedicto XVI, ¿verdad?, con Cristo resucitado, necesariamente tiene que comunicar, no puede quedarse con esa sensación, con ese sentimiento, con esa situación interna particular. Tiene que comunicar y le tiene que salir, ¿verdad? Ahora, la transmisión evidentemente ya depende de las propias limitaciones o no sé, ¿verdad? Pero en la medida que uno trate de ser auténtico a eso, creo que transmitiría eso que quiere transmitir, ¿verdad? Evidentemente también depende de la mayor o menor apertura del que va a recibir, ¿verdad? Claro, una cosa es la apertura del que va a recibir, pero otra cosa es que nosotros tenemos la obligación de ser en todo momento. Y no ser aquí y después para allá actúo de otra manera. Y ahí es un desafío muy grande que señalaste, Genaro, y que ojalá en este año del laico se inicie, porque un año es absolutamente insuficiente para procesos culturales que necesitan cambios profundos, como es el tema de las prácticas políticas, por ejemplo, en nuestro país, donde están todos los laicos, ¿verdad? Se supone que al menos el 80% de los políticos, 8 de cada 10 políticos del Paraguay es bautizado católico, lo más probable, y que se sienta católico. Pero sin embargo su actuar va lejos de la enseñanza de la Iglesia y del Evangelio. Ese también es un desafío para nosotros como Iglesia, Genaro. Sí, el Papa Francisco nos pide precisamente volcarnos en política, ¿verdad? Y en este tiempo, en este kairos que estamos viviendo, ¿verdad?, por lo que constituye, ¿verdad?, este trienio que estamos pasando, la asamblea eclesial que va a concretarse a partir de la siguiente semana, el proceso de consulta diocesano del sínodo sobre la sinodalidad, ¿verdad? Se trata mucho precisamente de que los laicos asuman su compromiso y se metan en política, ¿verdad?, en el ambiente político y en todos los otros ambientes a efectos de ir saneando, ¿verdad? No dejar, no quejarnos de que los que están tomen decisiones y que nos afectan a todos, ¿verdad?, porque son decisiones políticas que abarcan a todos. Entonces, que aquellos más aptos, o por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, con más escrúpulos, tomen esas decisiones que beneficien a todos, no precisamente a intereses personales o sectarios. Necesitamos realmente. Y ese es un desafío realmente muy grande. ¿Qué mensaje dejarías en este Día Nacional del Laico, Genaro, en un minuto? El mensaje que digo es que estamos en tiempos difíciles en donde se habla de una sociedad líquida que tiene todo fecha de vencimiento, ¿verdad?, en crisis institucional, crisis en cuanto a nuestras verdades fundamentales de nuestra fe. Lo que yo digo es que nosotros los bautizados tenemos que asumir ese compromiso realmente en serio de
seguir a Jesús y tratar de ser como Él en cuanto a su manera de ser, tomar su estilo de vida y eso reproducirlo en los ambientes que vivimos y principalmente a través de nuestro testimonio de vida, no solamente de palabras, ¿verdad? El anuncio viene, pero después del testimonio. Entonces, que seamos un poco más auténticos, que hagamos ese esfuerzo que realmente vale la pena. Trabajar por Cristo es realmente llena, o sea, es plenitud. Decía el Papa Francisco, parafraseando a San Francisco de Asís, Sí. que decía a sus hermanos, predicad el Evangelio, predicad el Evangelio, predicad, y de ser necesario, también con las palabras, lo Sí. que significa que primero la vida, ¿no? Y sí, por eso. Vivo, como dice la canción esa, yo soy tu evangelio, Señor, que la gente lea en tu vida Sí. el claro mensaje de amor, dice esa canción muy linda. Dice, pero en realidad quiero ser, tendría que ser, ¿verdad? Porque así es. Gracias, Genaro Fernández, ingeniero, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos, que estuvo con nosotros hoy en el Día Nacional del Laico. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo. Gracias, Roque. Buenos días.